Hoy quiero hablar del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo, pero de una manera muy especial. Quiero hablar de Jesucristo como la cabeza de la iglesia. Aquel que controla todo. Efesios 1:22 dice, si lo buscan ahí en su Biblia, dice que todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. En este pasaje de Efesios 1:22 nos enseña que Cristo es la cabeza y está sobre todas las cosas. Está sobre todas las cosas. La palabra en griego es kefalé. Y él dijo, ustedes se acuerdan, declaró de forma categórica, yo edificaré mi iglesia. Y vamos a estar viendo eso en un momento. Pero eso no debe traer tremendo ánimo a aquellos que estamos trabajando en la iglesia, ¿no? Porque podemos a veces llegar a la conclusión que nuestro ministerio no es el adecuado, no somos aptos para el ministerio, a pesar de nuestra frecuente negligencia en lo que debemos hacer, a pesar de nuestros pecados, llegamos muchas veces a la conclusión que no merecemos estar aquí. Pero dice que el Señor edificaré mi iglesia, dijo el Señor, yo edificaré mi iglesia. Él está en control de todas las cosas, así que podemos descansar en Él. En Efesios 4, quiero leerle un pasaje, dice, versículo 15-16, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, versículos 15 al 16. Pablo comienza hablando de quién. De quién. En otras palabras, nosotros debemos funcionar según nuestros dones, según la función que Dios nos ha dado dentro de la iglesia. Dios nos ha dado unos dones para que nosotros los pongamos en práctica. Y dice, ¿de quién? El Señor es el que hace la obra. Es Él el que hace la obra en la iglesia. Pero nos usa a nosotros. Nosotros somos instrumentos para la obra de Dios. Aunque nosotros tenemos que hacer todo lo que está de nuestra parte para trabajar en la iglesia, más allá de si hacemos limpiezas en la iglesia, si hacemos evangelismo en la calle, la obra es del Señor. Todo es del Señor. Pero nos usa a nosotros. Ustedes se acuerdan que el Señor dijo en Juan 15:5, ustedes sin mí nada podéis hacer. Otra vez, subrayando el hecho de que todo lo que tenga que ver con ministerio, ya sea predicación, como dije, ya sea alabanza, ya sea evangelismo, ya sea limpieza, todo lo que tenga que ver en la iglesia, si Dios no está relacionado, si Jesucristo no es el principal, de nada sirve ese ministerio. Quiero que vengan conmigo a Hebreos capítulo 13, vamos a estar examinando este pasaje. No habla de la obra de nuestro Señor en la iglesia, es la majestuosa bendición con la que termina la epístola a los Hebreos. Hebreos 13, versículo 20 al 21. Dice así, Hebreos 13, versículo 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una alabanza al Dios de paz, dice ahí el pasaje. Y el Dios de paz es como se refiere el autor de Hebreo, porque a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios ha hecho la paz entre Él y los hombres. Muchas veces hablamos de lo que los cristianos debemos hacer con nuestra vida, qué debemos hacer en la iglesia, cómo debemos hacerlo. Pero hoy vamos a estar hablando qué es lo que Jesucristo hace por su iglesia, qué es lo que está haciendo Él por cada uno de nosotros. Primero notamos en este pasaje de Hebreos 13:20
que Él es el Salvador de la iglesia. Se llama, en el versículo 20 nos hace notar algo muy interesante. Señor Jesucristo se llama nuestro Señor, Jesucristo nuestro Señor. El nombre del Hijo de Dios tenía que ser Jesucristo, Jesús. Y no es un accidente que el nombre del Señor sea Jesús. Ustedes recuerdan en Mateo 1, 20 al 21, nos describe lo que aconteció. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo a José, José, el esposo de María, hijo de David, no temas recibir a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Se acuerdan lo que significa Jesús? Salvador. Jehová salva. Es la forma griega del nombre Josué en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué es que Cristo llevaría este nombre, Jesús? ¿Por qué llevaría este nombre? Porque dice el pasaje al terminar, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Yeshua, o el nombre Jesús, Yeshua quiere decir Jehová salva. Es un nombre muy específico, es un nombre muy estratégico. El nombre del Señor revela lo que Él vino a hacer. Esta es su obra. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. En Hebreos 2, versículo 9-10, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos. Jesús es el que gustó la muerte. Jesús es el primero que resucitó de entre los muertos. La palabra es archegos en griego, quiere decir el autor de la salvación. Es el primero de la salvación. Y Él murió para salvar a aquellos que el Padre le había dado. Nos dice Juan 17:2, hablando de aquellos que Él salvó, dice, como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Cristo vino a salvar, y vino a salvar a un grupo específico. La salvación no es universal. Estamos acostumbrados a escuchar a veces que Dios va a salvar a todo el mundo. La salvación no es universal. La salvación se ofrece a todo, pero la salvación es específica, escuche bien, para aquellos que el Padre le dio. Hay un grupo específico. Jesús es el único medio de salvación. En Hechos, capítulo 4, versículo 11 al 12, acá está hablando de los apóstoles, dice, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único medio de salvación es Jesucristo. Sin Él no hay salvación. Ahora, no solo su nombre indica lo que Él vino a hacer, sino también notamos acá en Hebreos 13:20 que nos dice que Él llevó a cabo su obra por medio del derramamiento de su sangre del pacto eterno. Y es lo que estuvimos haciendo hace rato. Es lo que simboliza la ceremonia que acabamos de participar. Dice que llevó a cabo su obra por medio del derramamiento de su sangre del pacto eterno. El pueblo judío sabía que para perdonar los pecados tenía que haber derramamiento de sangre. Ellos estaban conscientes y familiarizados con este concepto. Eso es parte de la carta, del mensaje de la carta a los hebreos. Dios requería que para perdonar los pecados hubiera derramamiento de sangre. Moisés, ¿se acuerdan de Moisés? En el Antiguo Testamento era un agente usado por Dios para rociar la sangre que ratificaba el antiguo pacto, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua
lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y acá viene lo más importante. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecado. Lo encontramos en Hebreos 9, versículos 19 al 22. Por supuesto, este pasaje de Hebreos 9 hace referencia a la ratificación del pacto en el Antiguo Testamento, en Levítico 17:11. Entonces, todo este sacrificio sangriento que se hacía en el Antiguo Testamento era simplemente un símbolo. Dios estaba subrayando algo muy importante, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No hay perdón de pecados. Y era un símbolo del derramamiento definitivo y final del Cordero de Dios, Jesucristo, quien por medio de su sacrificio lograría ahora sí la paz entre Dios y los hombres pecadores. Esto ahora ratificaba el nuevo pacto, el cual era eterno y eficaz en contraste al antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, que era temporal. Por eso el Señor Jesús, hablando de su sacrificio en la cruz, nos dice en Mateo 26:28: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de pecado o para perdón de pecado. Los sacrificios ofrecidos en el Antiguo Testamento nunca podían perdonar los pecados. Era simplemente un símbolo del sacrificio final que Cristo llevaría en la cruz. En Hebreo nos dice, y se nos repite varias veces, pero en el capítulo 10, se busca Hebreo 10, versículo 1, leemos esta palabra: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de la cosa, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. ¿Ven? Los judíos sacrificaban año tras año tras año, pero estos sacrificios nunca podían perdonar. Eran simplemente un símbolo de aquel sacrificio que sí iba a poder perdonar sus pecados, el sacrificio de Jesucristo. Era simplemente un símbolo. En el versículo 11 del mismo capítulo dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿Ven? Porque no eran eficaces, que nunca pueden quitar los pecados. Los judíos tenían que recordar una y otra vez por medio de los sacrificios que era lo que iba a perdonar sus pecados, el derramamiento final de la sangre del Cordero de Dios. Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Ven? Una sola ofrenda hizo perfecto en cuanto a la salvación a los que son santificados. Por eso el Señor, una de sus últimas expresiones en la cruz fue, ¿se acuerdan? Tetelestai, que quiere decir consumado es. Este es el sacrificio final. Esta es la sangre del nuevo pacto. Se acabó el Antiguo Testamento. Se acabaron los rituales del Antiguo Testamento. Simplemente eran sacrificios simbólicos. Entonces Jesucristo es el Salvador de su iglesia. Este es su nombre y esta es su obra. Pero ahí no termina todo. Hubiera sido triste si todo terminaba con la muerte del Señor Jesús. Pero Él resucitó. Él está sentado a la diestra del Padre. Hablando de su resurrección en Hebreos 13:20, leemos que el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. ¿Ven? Él resucitó. Esta es la afirmación más poderosa que tenemos. Y esta es la confianza de nuestra salvación. Que Jesucristo resucitó. Y esto demuestra que el sacrificio ofrecido por Jesús fue aprobado por Dios. Tal vez pensamos en Romanos 4:25, cuando leemos que Él fue entregado a causa de nuestras transgresiones y resucitado a causa de nuestra justificación. Entonces Jesús es el Salvador de su iglesia. Él está edificando a su iglesia. Él trae personas a su iglesia, los que han de ser salvos. ¿Por qué es que Él salva?
¿Qué es lo que motivó al Señor Jesús a salvar a las personas? Sabemos que Él salva por amor a los suyos. Juan nos dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nosotros no amábamos a Dios. Él nos amó primero. Y ese amor nunca va a cambiar. Eso es lo lindo, ¿no? Porque tenemos esta confianza. El amor de Dios nunca cambia. Es para siempre. Y Él ya estableció ese amor eternamente antes de la fundación del mundo. Efesios 5:2 nos dice: y andad en amor, así como Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificios a Dios como fragante aroma. Él nos amó antes que nosotros pusiéramos nuestra fe en Él. Antes de la fundación del mundo, antes que nosotros naciéramos, Él ya nos amaba. Fíjense el orden aquí. Cristo os amó, lo cual ya existía, y se dio a sí mismo por nosotros. El amor de Cristo es eterno. Es eterno. Y Él nos ama, y porque nos amó se dio a sí mismo por nosotros. Cristo se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. Y tenemos que darle la gracia por ese sacrificio. Spurgeon solía decir que definitivamente Dios debió de haberme escogido antes de la fundación del mundo. Porque si mi salvación dependiera después de haber nacido y caminar un poco en el Señor, ¿quién sería Salvador? Nadie. No fue por obra, sino por gracia, ¿no? Por medio de la fe. Y ese amor es lo lindo, es incambiable. Nada va a afectar ese amor. Romanos 8:35. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Esa es una pregunta. Ese es un reto que Pablo lanza a todo aquel creyente o a toda persona que quiera discutir este tema. ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro de espada? No. Porque estoy convencido, dice Pablo en el versículo 38 de Romanos 8, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principado, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo poderes ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es claro, esto es concreto, esto es definitivo, es inalterable este amor. Nada puede cambiar este amor. Entonces, cuando pensamos en Jesús como Salvador, también tenemos que pensar en que Jesús, ya lo mencioné y ahora vamos a analizarlo, Él está edificando su iglesia. Mateo 16:18, quiero detenerme en este concepto, dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades se refiere a la muerte, es una expresión hebrea que se refería a la muerte. El Hades. Entonces el Señor está diciendo que ni aún la muerte va a prevalecer contra su iglesia. ¿Y quién tiene el poder de la muerte según Hebreos 2:14? Según Hebreos 2:14, el poder de la muerte lo tiene Satanás. Por supuesto, delegado, es un poder delegado, pero Satanás tiene el poder para matar si Dios se lo permite. Pero nunca, escúcheme, nunca podrá destruir a su iglesia. La iglesia que el Señor está edificando. El Señor Jesús compró su iglesia con su sangre. Él la compró. Es de Él. Y nadie puede destruir esa iglesia. Amén. Cuando Cristo habla de los suyos, le llama mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Puede haber oposición. Puede haber carnalidad. Puede haber indiferencia, pecado. Aún aquellos que pertenecen al Señor y están dentro de la iglesia, pero nunca van a ser destruidos por Satanás. ¿Sí? Cada denominación quisiera tal vez tener la razón o ser los únicos que tienen la razón. Pero el Señor Jesús no está edificando denominaciones, está edificando su iglesia. Cristo es el Salvador, Él ama y edifica su iglesia. Qué lindo, porque mira, yo tuve la oportunidad de viajar a León, ciertamente, y pude conocer varios hermanos de otros lugares, donde Cristo está edificando su iglesia, no somos los únicos, y es lindo porque son de otras costumbres, de otros países. Venían hermanos de Francia, venían hermanos de Portugal, hermanos de Estados Unidos, el predicador venía de Estados Unidos, o los predicadores, y podíamos notar que Cristo no es cuatro paredes,
Su iglesia no son 4 paredes. Cristo está edificando su iglesia en distintos países, en distintos contextos. En Hebreos 13:20 nos habla del Señor como el gran pastor de las ovejas. Hebreos 13:20. En contraste a los demás pastores, Él es el gran pastor. Miren, en Salmo 77:20 dice: condujiste a tu pueblo como oveja por la mano de Moisés y de Aarón. Moisés y Aarón fueron pastores con minúscula a comparación de Jesucristo, pero no fueron grandes pastores. Jesucristo es el gran pastor. Se le llama 3 veces el gran pastor. En Juan 17:11 Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Primera de Pedro 5:4 Él es el príncipe de los pastores, Jesucristo. Y en Hebreos 13:20 Él es el gran pastor. En la Biblia, en varios lugares de la Biblia, a las personas impías, a los pueblos impíos, se les llama ovejas sin pastor. Tenemos varias referencias. Número 27:17, Primera de Reyes 22:17, Segunda de Crónica 18:16, Ezequiel 34:5, versículo 8, Zacarías 10:2, Mateo 9:36 y Marcos 6:34. Los impíos son personas que van solas, pero nosotros pertenecemos al prado del Señor, somos sus ovejas, le pertenecemos a Él. A veces podemos pensar, ¿no? Yo me imagino más que nada nuestro pastor debe pensar cómo podemos hacer un mejor seguimiento de todas las personas que tenemos en la iglesia, cómo podemos pastorearlo mejor, ¿no es cierto? Pero tenemos este gran consuelo, que el Señor Jesucristo es el pastor de las ovejas. Nosotros tenemos que hacer todo lo que Dios demanda de nosotros, pero es Cristo quien está a cargo de todo. Y nosotros podemos descansar en eso. Aquellos que son pastores o líderes, a veces no nos damos cuenta de situaciones en la iglesia. Se nos escapan ciertas cosas. Se nos van de las manos a veces. Pero tenemos este consuelo. Jesucristo es el gran pastor. Por supuesto que debemos involucrarnos. Por supuesto que debemos hacer todo lo que Dios demanda de nosotros en cuanto al cuidado de las ovejas. Pero cuando fracasamos y nos quedamos cortos, es Cristo Jesús quien está alerta, quien está atento. A Él no se le escapa nada. Es Cristo Jesús. ¿Cómo es que el Señor lleva a cabo este pastoreo? Bueno, en Hebreos 13, versículo 1, hoy estoy que me trabo mucho, Hebreos 13, 21, leemos que el gran pastor nos hace apto en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo lleva a cabo este pastoreo? Dice 2 de Timoteo 3, 16, 17. Aquellos que están en el discipulado se lo saben de memoria, ¿no? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Buen trabajo, pastor, lo sabemos de memoria. Así que el Señor nos instruye a través de su palabra. Toda escritura es inspirada por Dios, dice. Cada vez que somos expuestos a la predicación, a una enseñanza bíblica, por medio de su palabra, nuestra lectura devocional, cada vez que somos expuestos a la palabra de Dios, Él nos instruye, Él nos prepara, nos equipa. En segundo lugar, nos prepara o nos pastorea a través de hombres dotados. Cristo equipa a su iglesia a través de estos hombres. Efesios 4, 11 al 12 dice: y Él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y gracias a Dios por los hombres que Él ha levantado a través de la historia. Grandes hombres que han dedicado su vida para exponer correctamente la palabra de Dios. Me imagino que esos hombres pensarían en 2 de Timoteo 2:15. Procuraron con diligencia presentarse aprobados por Dios. Y usaron bien la palabra de verdad. Y aún hombres que están con el Señor. Podemos pensar en Martín Lutero, ¿no es cierto? Calvino, Spurgeon. Grandes hombres que Dios ha levantado para enseñarnos la palabra de Dios, ¿no es cierto? En tercer lugar, Cristo edifica a su iglesia
a través de las pruebas. Quiero que vengan conmigo a 1 de Pedro 5:8. Quiero que leamos todos juntos este pasaje porque es muy importante. 1 de Pedro 5:8 al versículo 10. Dice así: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuidado. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Las pruebas son un medio eficaces en la mano del gran pastor. Son pruebas. Eso lo utiliza para pulirnos, para cortar aquello que nos sirve. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesús habla de los pámpanos? Dice Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Me imagino cuando uno corta un pedazo de la vid, un sarmiento, ¿no? Un pámpano, debe causar cierto dolor, es una prueba para el pámpano, pero esto es para que lleve más fruto. De la misma manera el Señor utiliza las pruebas para cortar aquello que no sirve de nosotros, arrancarlo de nosotros y pulirnos, hacernos más eficaces para la obra del ministerio. Como gran pastor, Él está equipando a su iglesia, Él está sustentando la iglesia, Él está cuidando la iglesia. ¿Qué más hace el Señor como pastor? Bueno, Él intercede por lo suyo. Eso nos debe traer gran ánimo. El Señor nos defiende así como un pastor defiende a sus ovejas de animales salvajes, de lobos. El Señor nos defiende cuando somos atacados por nuestro enemigo número uno, Satanás y sus huestes espirituales. Dice 1 de Pedro 5:8, sed sobrio, que ya hemos leído, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese es nuestro enemigo número uno. Ese nos quiere destruir, nos quiere matar. Pero el Señor nos defiende, nos protege. Así como sucedió con Job, ¿se acuerdan? Satanás sube a lo alto, ante el trono de Dios, y le dice, tú lo cuidas y has provisto un cerco alrededor de él. Pero quita esto y vas a ver cómo él te insulta en tu propia cara, le dice Satanás a Dios. Y sabemos que no es el caso. Sí, Satanás atacó a Job, pero Job no perdió su fe. O como dicen algunos, no perdió su salvación. Sino que se fortaleció por medio de esa prueba. Se fortaleció. Lo vemos en Job 1 del 7 al 12 y capítulo 2 del versículo 1 al 5. Pero el Señor nos protege. Ahora es interesante de notar que el intercambio que existe entre Dios y Satanás y Jesucristo, nuestro defensor, es algo que nosotros no podemos notar. Así como ni siquiera Job estaba consciente de lo que sucedía. Pero es algo que pasa continuamente, dice la Biblia. Más, en Apocalipsis nos dice que Él es el acusador de los hermanos. Él trata de acusar, de matar, tratar de destruir. Pero Jesucristo nos defiende. Él nos consuela, Él nos protege. Primera de Juan 2:1. Hijito mío, les escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La acusación va a venir, y cuando pecamos, el primero que nos acusa delante de Dios es Satanás. Es Satanás. Pero ¿qué importa? Jesucristo es el que nos defiende. Satanás siempre va a decir, mira este pecador. ¿A ti te parece? Pues Jesús se va a interponer y va a decir, Padre, yo he pagado con mi sangre por los pecados de este tu hijo. Y se acabó la discusión. ¿Quién va a tocar a los escogidos de Dios? Romanos 8, 33, 34. Por supuesto, va a haber acusadores. Pero ¿qué importa? Jesús es el que intercede por nosotros. Quien murió por nosotros, quien resucitó, quien está a la diestra del Padre. Y nos defiende, nos cuida. Él murió por la iglesia. Murió por nosotros, los redimidos. La iglesia por la cual Él murió somos nosotros. No somos perfectos, no es que nunca vamos a pecar. Somos salvados por gracia, pero continuamos siendo pecadores
pero salvados por gracia. En Juan 17:9 otra vez, esto es tan importante recordar, que cuando el Señor intercede por los suyos dice lo siguiente: Jesús ora al Padre: yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. ¿Quién va a acusar a los hijos de Dios? ¿Quién va a tocar a los hijos de Dios? Nada ni nadie puede destruirlo, no los puede tocar. Cristo nos defiende, Él es nuestro defensor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro pastor y nos defiende así como el pastor defiende a sus ovejas de los lobos. Cuando Cristo nos salva, escuche bien, nos salva para siempre. Él no pierde a ninguno de los suyos, no se van filtrando y cayendo por el camino. Mis ovejas me siguen, oyen mi voz, dice Jesús. No son perfectos, no es que nunca van a pecar, pero me siguen. Ese es su patrón de vida, seguir a Jesús. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Yo me encargo de eso, dice el Señor Jesús. No solamente que los salvé, sino que también ahora intercedo ante el Padre por ellos. Y esto garantiza la seguridad de nuestra salvación. Algunos dicen que la salvación se pierde. En estos pasajes podemos notar que no es así. El escritor de Hebreo dijo: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Juan 4:5. Cristo sabe exactamente por lo que estamos pasando, de modo que es capaz de ayudarnos. Hebreos 2:18. Él es perfecto sumo sacerdote que vive para interceder para siempre por nosotros. Hebreos 7:25. Él experimentó el hambre, la sed y la fatiga. Creció en el seno de una familia, amó, odió y se maravilló. Estuvo contento, triste, enojado, sarcástico y dolido. Se angustió acerca de sucesos futuros, tales como la crucifixión. Ejercitó la fe, leyó las Escrituras y oró toda la noche. Abrió su corazón al dolor humano y lloró cuando su propio corazón le dolía. El Señor pasó por todo lo que nosotros pasamos, y aún más, pero Él simpatiza con nosotros. Él, Cristo, es nuestro sumo sacerdote, intercede para siempre. Ahora notamos que Él es el soberano de su iglesia. Cristo es el salvador de su iglesia, es el pastor de esa iglesia, y vamos a ver que Él es el soberano. En el versículo 20 de Hebreos 13, notamos la palabra Señor. Señor, es Kyrios la palabra, y se usa 92 veces en el Nuevo Testamento, y cuando se usa para referirse al Señor Jesús, quiere decir soberano, aquel que está en control de todas las cosas. Él es el que está en control de la iglesia y de todo lo que sucede. Él es el soberano. Ya leímos Efesios 1:22, que todas las cosas sometió bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Él es el supremo, Él determina, Él hace y deshace en su iglesia. Cuando hay pecado en la iglesia, Él se mueve para juzgar como soberano, para disciplinar. Mateo 18:20 dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El contexto aquí es la disciplina. No está hablando como algunos piensan, que donde dos o tres se reúnan a orar en el nombre de Jesús. Acá el contexto no es la oración, sino la disciplina. Aquí, estos dice, donde dos o tres están congregados en mi nombre. Estos son los dos o tres testigos que se mencionan en el versículo 16. Quienes confirman el pecado de alguien y se unen para ejercer disciplina sobre ese creyente o sobre esa persona. Y Cristo dice entonces que donde dos o tres testigos están reunidos en su nombre para confrontar el pecado de alguien, ahí está Él. Por eso ellos están atando en la tierra lo que ya fue atado en el cielo. Simplemente están confirmando el juicio o la disciplina del Señor sobre alguien que no se quiere arrepentir de su pecado. Cristo está en medio de su iglesia. Él actúa en su iglesia.
El Señor muestra su gobierno en la iglesia por medio de hombre piadoso, de los ancianos que Él ha colocado para dirigir su iglesia en el nombre de Jesús. Pero es el Señor quien dirige todo a través de estos hombres. El Señor también gobierna su iglesia por medio de hombres escogidos para enseñar, ya lo he mencionado. Y en Juan 16, 12 al 14 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero no podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará de todo lo que oyere, y os lo hará saber todas las cosas que ha de venir. Y me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por supuesto, Cristo reveló su palabra a sus apóstoles. Sus apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, escribieron la palabra de Dios, lo que Dios les indicó que escribieran. A su vez, esto enseñaron a otro, y el proceso continuó, y así se cumplió lo que dice Mateo 28, del 18 al 20. Hicieron discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñaron todas las cosas que el Señor Jesús le había mandado. Y es lo mismo que nosotros tenemos que continuar haciendo hasta que el Señor venga. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor Jesús. Nosotros, como maestros de la palabra de Dios, como cristianos, no tenemos ningún derecho a enseñar nuestras propias opiniones, nuestras propias ideas. Así como los apóstoles y los primeros cristianos del primer siglo, lo único que tenemos que hacer es enseñar la palabra de Dios. Martin Lloyd Jones decía que el predicador se para en el púlpito, hablando de la predicación, se para en el púlpito entre Dios y los hombres. El predicador solo tiene un mensaje, y es el mensaje de Dios. Yo, como maestro, estoy obligado y estoy satisfecho con enseñar la palabra de Dios. No tengo ningún interés de enseñar mi propia opinión en cuanto a un tema, en cualquier concepto. No estoy interesado en eso. El día que yo empiece a hacer eso, se acaba mi ministerio. Se acabó mi ministerio de predicar. Yo estoy aquí para enseñar lo que Dios dice en su palabra. También vemos que Jesucristo, y terminamos con esto, Él es el santificador de su iglesia. Según Hebreos 13:21, dice: haciendo Él en vosotros. Cristo está obrando en cada uno de nosotros. ¿No es maravilloso eso? Dios está obrando a cada uno de nosotros y hace referencia a la obra santificadora de Cristo. Él es quien nos aparta del pecado, nos purifica y nos dirige para que le glorifiquemos para siempre. Cuando usted ve a un cristiano en el pecado, yo me imagino que se debe sentir angustiado, triste, ¿no? Yo me imagino como cristiano, quiere ver a esa persona fuera del pecado, ¿no es cierto? Y quiere ayudarlo, quiero verlo libre de esa carga. A veces cuando confrontamos a alguien, ese proceso de disciplina continúa, sigue. Pero tenemos el consuelo, que Cristo es el que santifica a su iglesia, es el purificador de su iglesia. Él es el que va a confrontar a esa persona. Tenemos que estar tan agradecidos que cuando Cristo nos salvó, al justificarnos, al salvarnos, Cristo también comenzó en nosotros la obra práctica de hacernos más y más a la imagen de Él. Esto nos dice 1 de Juan. El que comenzó la buena obra, en vosotros la perfeccionará. Hemos sido justificados, pero estamos siendo santificados. Es un proceso de santificación. Realmente no hay justificación genuina, ¿sí?, si no se observa en la vida de un creyente santificación. Si no hay fruto de santidad en esa persona, quiere decir que no ha sido regenerada, no ha sido perdonada, no ha sido justificada. Él purifica a su iglesia. Cristo purifica lo suyo y a veces usa medios radicales. Hebreos 12:6 dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Hablando de nuestro Padre cuando nos disciplinaba, en el versículo 10 dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, lo mejor que podían. Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Escuche bien,
Cristo nunca va a tolerar el pecado en su iglesia. Nunca va a permitir que alguien viva en pecado. Si esa persona pertenece a Cristo y vive como se le antoja, el Señor Jesús se va a encargar de que ese patrón sea quebrantado. Va a romper ese patrón. Y a veces usando medios radicales, quitándolo de la congregación o quitándole la vida. Por eso leímos en 1 Corintios, antes de comenzar el culto, capítulo 11, versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come, bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. No está hablando de dormir como algunos tienen la costumbre de dormirse mientras que yo estoy hablando. No está hablando de eso. Y ya hay 2 o 3 que están durmiendo y le conozco la carita, ¿sí? Así que cuidado. Sí. Algún día le voy a decir, hermano, ¿me despiden en oración? Me va a levantar todo babeado así, me va a decir, ¿qué? Sí. Algunos duermen en el sentido que han sido llevados a la presencia del Señor. Cuidado. Él ha llevado a algunos a su presencia. Él purifica a su iglesia. Y no va a tolerar el pecado. Eso es automático. Cuando todos pasemos a la presencia del Señor, es cuando ya no va a haber más pecado en nosotros. Pero mientras tanto, continuamos en ese proceso de purificación hasta que el Señor venga. Cuando Él venga, seremos glorificados. Romanos 8, 29 al 30 nos dice que lo que antes conoció, a esto también predestinó para que sean conforme a la imagen de su Hijo. Y algún día seremos como Él. Y Él está llevando a cabo este trabajo de santificación. Y a lo que predestinó, a esto también llamó. Y a lo que llamó, a esto también justificó. Y gracias a Dios que hemos sido perdonados. Y a lo que justificó, a esto también glorificó. Y este es el último paso en el proceso de salvación. Hemos sido justificados, estamos siendo santificados y algún día seremos glorificados. Quisiera terminar con este pensamiento que ya mencionamos, pero creo que necesita ser repetido. Jesucristo es el que edifica su iglesia. Nosotros no edificamos la iglesia. Él no nos necesita. Si por alguna razón esta iglesia desaparece, o los miembros de esta iglesia desaparecen, ¿ustedes creen que el plan de Dios ya fue frustrado? No. Él no nos necesita. Por supuesto, habiendo dicho esto, quiero enfatizar que nosotros debemos entregarnos con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, al ministerio de la iglesia. Porque es lo que Dios demanda de nosotros. Para eso fuimos perdonados también. Para eso Dios nos dio unos dones, para ejercerlos en la iglesia, para edificar la iglesia. Él nos utiliza a nosotros para edificar la iglesia, a través de los dones que Él nos concedió. Mire, si no fuera así, sinceramente yo no le estaría hablando, porque yo no le hablaba más de 3 personas antes. Y le estoy hablando y no sé cuántos son, 20 o 30 personas. Yo antes no hubiera hecho eso si no fuera por Dios, sinceramente. Dios es el que hace la obra en cada uno de vosotros, ¿sí? Y ustedes son participantes de esa obra. Y es el Señor quien lo hace. Preciosa verdad. Yo edificaré mi iglesia, dijo el Señor. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Vamos a orar.